Story time del por qué no aparece el pastelito en mis últimos videos o en mis redes sociales. ¿Será que estamos separados? ¿Qué creen ustedes? El día de hoy les cuento todo, mi gente bonita, así que acompáñenme mientras practico mis clases de maquillaje. Pues bueno, resulta y acontece que somos una pareja normal, común, corriente, con altos y bajos. Y decidimos compartir parte de nuestra vida con ustedes a través de las redes sociales. Pero resulta que eso no fue tan beneficioso porque dentro de nuestro contenido están las bromas que al principio nos parecían graciosas o que tal vez no lo tomábamos de mala manera, pero que con el pasar del tiempo se fue tornando como medio complicado porque nos comenzó a afectar los comentarios de la gente, comentarios divididos, opiniones divididas sobre que si yo era muy tóxica o sobre que si él es mantenido o sobre que nuestra relación está mal infundada y muchas otras cosas más, el cual pues en realidad al principio no lo tomábamos con importancia, pero poco a poco fueron fortificándose en nuestros pensamientos, en nuestro día a día, y comenzamos a tener discusiones por este tipo de comentarios, porque yo creo que sí es verdad, yo creo que no es verdad, yo no soy así, tú no eres así, no sabe la gente, y obviamente el estar leyendo constantemente este tipo de cosas nos afectó muchísimo. Así que en la última broma que me realizaron, siento que explotó todo porque no me pareció el actuar y mucho menos los comentarios que se emitieron tanto en la broma como en el video, y obviamente comenzamos a tener una discusión un poco fuerte. No hablemos de cosas, términos mayores, pero algo a lo que no estamos acostumbrados, y se dijo de todo. Nos dijimos de todo en el buen sentido de la palabra sobre los comentarios, sobre lo que nos afectaba, opiniones divididas sobre si es verdad, no es verdad, si me siento así, no me siento así, y eso nos llevó a tener un momento bastante malo, bastante turbio, que tal vez por nuestra cuenta no hubiera pasado, pero nos dejamos llevar mucho y no entendemos o no estábamos entendiendo que las redes sociales son así, y que si nosotros decidimos compartir nuestra vida privada con ustedes, nuestra gente, nuestro público, pues tenemos que estar sometidos a todo tipo de comentarios. Así que tomamos la decisión de darnos un respiro, un tiempo, un break, un alto para poder analizar bien las cosas, para poder pensar, para poder respirar y para poder darnos cuenta si realmente estamos listos para ser el uno para el otro, para ser un hogar, para ser una familia. Personalmente, este tiempo que nos hemos dado, el respiro, quiero decirles que he tratado de analizar mucho mis actitudes, creo que el pastelito también, y hemos entendido muchísimas cosas. Así que pues bueno, si vamos a seguirnos haciendo bromas y si vamos a seguir compartiendo nuestra vida con ustedes, vamos a tratar de no tomar tan personal sus comentarios, porque obviamente son sus opiniones y nosotros los queremos muchísimo, pero nos estábamos dejando afectar mucho cuando en realidad nosotros consideramos que nuestra relación es una relación muy bonita. Así que se acabó el tiempo, break, 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 y decidimos volver, decidimos darnos una segunda oportunidad y consideramos que estamos más enamorados que nunca. Así que próximamente pastelito de nuevo en los videos.